Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a miércoles 7 de diciembre. Lo primero, se hizo un cambio en las guías de finales de módulo. Se van a cambiar las guías de compuesta inversa. Esta ya está cambiada. Se acortó bastante y se colocó los ejercicios que queríamos trabajar. Y la otra que se va a cambiar son las guías de logaritmo y exponencial. Pero eso van a ser entregadas durante el receso, o sea, por error del miércoles o jueves ya deberían estar subidas a la plataforma. ¿Por qué se hizo este cambio? Porque había muchos ejercicios que no nos interesaban a nosotros o ejercicios que no alcanzábamos a explicar cuál es todo el trasfondo que hay de eso. Entonces, dado el tiempo que queda, porque ya nos está quedando solo 5 clases antes del certamen, o sea, la de hoy día, mañana, y las 3 de la de vuelta de receso, y se cerraría el módulo a finales de, o sea, el martes próximo con el certamen y el día jueves con el test. Y después luego recuerden que comienza inmediatamente el módulo 2. Entonces, las guías que estaban antes, insisto, ya no están operativas, o sea, no las vamos a trabajar. Así que eso. Hoy día entonces vamos a ver todo el tema de la composición. Nos vamos a enfocar solamente a la mecánica que hay detrás de esto, porque esto es lo que se ocupa para ramos más adelante, como componer una función dentro de la otra. Y dejaríamos de lado todo el tema del cálculo del dominio recorrido asociado a la misma. Y luego vamos a ver el tema de la inversa. Yo creo que entre hoy y mañana vamos a trabajar ejercicios de esto con todas sus restricciones, o sea, ver si inyectiva, sobreyectiva, algo similar a lo que hicimos ayer, pero ya con estos 3 tipos de ejercicios. Entonces, comenzamos. Lo primero, composición. Cuando se habla de composición, se ocupa una letra O, que es lo único que no se lee como O, o sea, no es que se lea GOF, sino que es GOF. Y habla que una función está dentro de otra función. O sea, es como si hiciéramos un inception, o sea, una dentro de la otra. Tal vez va a quedar más claro cuando realicemos los ejercicios de acá, de esta parte. Por ejemplo, en el A, tenemos f de x es igual a x menos 2 y el g de x es igual a x más 7. Son dos funciones distintas y nos piden calcular el f o f, el f o g, el g o f y el g o g. Profe, ¿cuál es la diferencia entre las dos últimas? Ah, me equivoqué entonces. La g o g puede ser la última. Sí, la última es g o g. La diferencia es que estaba mala. Ahora está bien. Entonces, como les explicaba, cada una de estas, cuando está con esta letra O, corresponde a una función dentro de la otra. O sea, sería la función f evaluada en la misma función f. O sea, esta x, que es la variable que está dentro de esta función, se va a cambiar por la función f nuevamente. O sea, por ejemplo, aquí sería x menos 2 menos 2. Esto es porque es la x de acá, se cambió por toda la función f nuevamente. No sé si se entendió.
Esta X se cambió por la misma función. Bueno, voy a hacerlas todas y vamos a ir viendo después. F o G significa que es la función F evaluada en la función G. Entonces, ahora, esta X se va a transformar en la función G. O sea, esa X va a ser X más 7. O sea, la X que estaba en la F se transformó en la función G que está acá. En la G o F sería la función G evaluada en la función F. O sea, en la G tenemos solamente esta letra X y la tenemos que evaluar en la letra F de acá. Nos quedaría X menos 2 más 7. Insisto que esta es la X que está aquí, la variable. Si hubiese más X hay que volver a analizar el tema. Y finalmente la G o G, que es la función G evaluada dentro de la función G, sería X más 7 más 7. Y eso es todo, es simplemente meter una función dentro de la otra. ¿Se entendió? Bueno, me metí el chat. Participantes acá. Profe, ¿y solo así se deja expresado? O sea, no se hace nada más. No, toda la parte de análisis la vamos a saltar, o sea, no la vamos a estudiar. Pero sí se podría analizar el dominio, recorrido y ese tipo de cosas. Bueno, en realidad como son rectas, siempre es lo real y los reales. Las rectas tienen esa propiedad, pero ya por ejemplo con la B, ya empezamos a cambiar un poco las cosas. Porque ahí aparece ya una X cuadrado. ¿Quedó claro o voy a Para mí sí, profe, por lo menos. colocar la B? En la B tenemos que la función F es X menos 5 y la función G es X cuadrado menos 1. Y hay que hacer los mismos cálculos, esas cuatro cosas. Te voy a dar unos 4 minutitos para que lo intenten y de ahí vemos los resultados. Ojo que más allá del resultado final, la idea es que quede bien claro la mecánica que hay detrás, que es cambiar la X por las otras funciones. Dejar pegado. ¿Dónde se me fue la barra? Aquí está. Pausa.
¿Estamos listos? Pon dedito para arriba. Carmen está lista. Alejandro también. Tomás también. Con uno más y comenzamos. Patrick, perfecto. Entonces, voy a colocar los resultados que me dieron a mí. Recordemos que la f era x menos 5, la g es x cuadrado menos 1, y teníamos que calcular f o f, f o g, g o f y g o g. Entonces, f o f es la f evaluado sobre sí mismo, o sea, es x menos 5 y esa x se cambia por x menos 5. Resultado final es x menos 10. Aquí se me pasó una rayita. Después tenemos f o g, que sería la función f evaluada en la función g. O sea, esta x que está acá se cambia por toda la función x que está acá. O sea, sería x cuadrado menos 1 menos 5. O sea, x cuadrado menos 6. Después, g o f sería la función g evaluada en la función f. O sea, la x que está en la g se cambia por toda la función f, que quedaría x menos 5 al cuadrado menos 1. Descomponiendo y luego factorizando, o sea, sumando las constantes. Aquí me quedó, falta una x. Oh. Sería x cuadrado menos 10x más 24. Y finalmente el g o g, que sería la función g evaluada sobre sí misma. La x se cambia por la función g, que es x cuadrado menos 1. Entonces nos quedaría x cuadrado menos 1 al cuadrado menos 1. Que descomponiendo, quedaría x a la cuarta menos 2x. Y eso es todo. Simplemente evaluar una función dentro de la otra. Insisto que el tema es cuando aparece esta composición, la función que está a la derecha pasa a ser la variable de la función que está por la izquierda. Y si se dan cuenta, no es conmutativo, o sea, no es lo mismo evaluar f o g que g o f. Los resultados son muy distintos. Por ejemplo, en este caso, x cuadrado menos 6, y por este otro caso, x cuadrado menos 10x más 24. En la anterior, donde eran rectas, ahí sí da lo mismo, ambos dos dan el mismo resultado, pero eso tiene que ver con el tema que la recta es una función muy básica, entonces siempre es muy manipulable porque su estructura no cambia mucho. Pero ya poniendo un poco de curva, por ejemplo con una cuadrática, ya la diferencia entre una y la otra se hace bastante evidente. Y eso es todo. Quedaría por hacer la C y la D. ¿Cuál quieren hacer? Una de las dos. ¿La C o la D? ¿Jóvenes están ahí dispersos? La que sea más difícil, profe. Si quiero una más difícil, le hago una más difícil. No, la de ahí que sea así no más difícil. Y que las de ahí son bastante sencillas, es más que nada la mecánica. Pero si quiere una, por ejemplo, tipo test, Una difícil. Sí, sería una tipo test. f de x, x cuadrado menos 2, más o menos así. Y la g de x, un 3x más 5 partido por 2 menos x. Acá ya se complica mucho más el tema por el tema de la aritmética. No tanto en la mecánica como tal, sino en la aritmética, porque después reducir esas fracciones es donde genera el error más común. Entonces, el f o f es fácil, pero acá los complicados son el f o g, el f o g de x
el G de X y el GOF de X. Y que este no es tanto. Pero con ese valor tendremos que factorizar. Más que factorizar, hacer la aritmética, porque van a quedar fracciones dentro de las fracciones. Entonces, la idea es que quede expresado como una sola fracción nomás. Entonces, ahí es donde está el problema. O sea, no es, insisto, el problema no es la mecánica, sino que después la aritmética para reducir el ejercicio. Ojalá. Voy a darle unos 5 minutitos. Por último, para que hagan las dos primeras, el FOG y la GOF, que insisto son como las más complicadas.
Listo. Vamos a esperar que el resto también termine. Ya, pasaron los 5 minutos. ¿Cómo están? Tomás está listo. El resto de la gente. Bueno, el tiempo lo voy a colocar más. Yo hice dos, que es el FOG y el GOG. Insisto, el problema de este ejercicio no es tanto la mecánica, es más que nada el tema de la aritmética que hay detrás, porque hay que reducir las fracciones y ese tipo de cosas. Entonces, en FOG sería entonces la función f. Me equivoqué acá. No, está bien. Sí. La función f evaluada en la función g, o sea, el x cuadrado menos 2 se transforma en 3x más 5 partido por 2 menos x al cuadrado menos 2. Entonces el objetivo ahora es reducir eso, trabajando los cuadrados de binomio, quedarlo de ahí, y luego el método del flojo para poder hacer la suma de la fracción. Recordemos que este está partido por 1. Entonces sería 1 por este menos 2 por este. Y recordando que ese menos cambia todos los signos de lo que está adentro. Y luego simplemente fue hacer la suma y ordenarlo un poquito. Dejar primero la x cuadrado, después las x, después los números. No obligación, pero se ve más bonito. Y eso me dio 7x cuadrado más 14x más 17, dividido x cuadrado menos 4x más 4. ¿Alguien le dio distinto o me equivoqué en alguna parte? ¿Por qué son 6x? Tendría que ser más. Correcto. Igual me di cuenta de Tiene lo que mismo. ser 30. 30x, sí. Me lo multipliqué por 5. Entonces aquí nos cambia ese 30, este 30. 30x. Entonces acá sería 30x más 8, serían 38x.
Así que sí. Al resto le dio, o se han quedado en alguna parte. Necesito aquí aritmética, simplemente es aritmética. Ahora igual, el GOG, que sería la función fraccionaria evaluada sobre sí misma, recordemos que la X se cambia por toda esa fracción nuevamente, entonces quedaría 3 por 3X más 5 partido por 2 menos X, más 5 dividido 2 menos 3X más 5 partido por 2 menos X. Y el problema, igual que el anterior, es reducir esto. Aplicando método del flujo y haciendo las sumas. Recordemos que el 5 y el 2 son enteros, así que están divididos por 1. Quedaría lo que aparece ahí. Si se ven las sumas, son 4, bien, 25, bien. Menos 1. En realidad esto quedaría más bonito así. Factorizando por menos abajo y dejándolo arriba. Y eso. Si se dan cuenta, insisto, acá el problema es el tema de las fracciones. Las fracciones C, y bueno, nosotros los profesores sabemos que una de las mayores falencias que tienen ustedes, más que falencia, uno de los mayores miedos cuando se enfrentan a un problema con fracciones, por lo general el alumno pasa por un proceso de dudas antes de resolverse. ¿Estará bueno lo que estoy haciendo? ¿Será así? ¿No será así? Entonces, por lo general, este tipo de problemas generan más problemas por ese sentido. O sea, el cómo enfrentar el ejercicio es lo que más cuesta. Bueno, ahí faltan las otras dos combinaciones, pero las otras dos combinaciones son más sencillas. El GOF y el FOF. ¿Dudas, consultas? Una pregunta como esta podría ser en un certamen, ¿cierto? Sí, no, por lo general no ocupamos esto como pregunta, así como calcule la compuesta de esto. No, no se evalúa por lo general este tipo de cosas. Porque esto es una mecánica, es como hacer una pregunta de cuánto es 2 más 2. Aunque sí, eso está mal calculado, está malo el ejercicio, pero no es el fin del ejercicio evaluar que usted sabe sumar 2 más 2. En este caso, el tema de las composiciones, por lo que estamos viendo, simplemente es obtener la herramienta nomás. Pero, insisto, eso es mi opinión, y ahí recordemos que somos 3 profesores que hacemos los certámenes, entonces todo puede cambiar. Eso. Yo creo que para mañana ya vamos a trabajar estos 3 ejercicios, que es calcular la inversa, y en cada uno hay que calcular dominio recorrido, si es inyectiva o no es inyectiva, y sobre inyectiva va a salir directamente el recorrido, así que simplemente puede escribirla. Y cuando calculamos el recorrido, recordemos que encontramos la inversa que estamos buscando. Y eso, jóvenes. Hoy día un poco más corta la clase porque la materia era un poquito más cortita.
No sé si tienen dudas, consultas. Asumo que el silencio es un no. Así que nos estaríamos viendo mañana para terminar de ver todo. Y después de eso, recuerden que la otra semana, por si lo habían olvidado, no hay clases. Así que nos estaríamos viendo nuevamente el 19, que sería la vuelta del receso. Y las notas ya deberían estar listas de aquí al viernes. De momento voy bien. O sea, ya he revisado unas cuantas, pero las notas no están malas hasta el instante. Eso. Pueden interactuar, decirme sí, profesor, no, profesor. Porque si no, siento que le estoy hablando fotos. Encima, 3 de ustedes tienen fotos. Tamara, Alejandra y Paola. Sí, Sí, profe. esté bien. Gracias, gracias por ese ánimo de la mañana. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao. Ah, profe. Ánimo, Patrick, que todavía es temprano. Un ratito Profe, más. no he dormido nada. Bueno, va a poder dormir, no sé, en realidad. ¿Tienen Chao, prueba? Chao, chao. No, no tenemos nada, pero igual la Ya que esté bien.